conmigo aquí en la cabina esta mañana. Le agradezco mucho a Jimena Íñigo. Ella es la CEO y fundadora de Karma Pulse, que se dedican justamente a hacer un análisis de un componente muy importante en este periodo electoral que tiene que ver con las redes sociales, particularmente Jimena y la compañía que fundó, que además es una emprendedora de mucho empuje. Pues es estudiar particularmente Twitter, que a veces a través de Twitter pues se crean burbujas, ¿no? Uno piensa que con los que uno interactúa en Twitter esa es la realidad del país. No necesariamente, pero es interesante ver lo que tú estás viendo, Jimena. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Y qué estás viendo? Pues mira, sí, en efecto, algo que está muy interesante en este momento electoral, nosotros llevamos midiendo a los que se perfilaban como los candidateables para estas elecciones y es muy interesante ver cómo se ha visto su evolución en términos de redes sociales. Puntualmente, ¿qué es lo que hemos visto? Sin duda el que lleva la delantera por muchas razones es Andrés Manuel, porque es el candidato que ya estaba previsto para que representara a Morena. Entonces, ellos han trabajado mucho en el tema de estar participando en redes sociales, generar una comunidad y eso sin duda en este momento beneficia, ¿no? Por supuesto. No crearla cuando la necesite, sino tenerla previamente. Entonces, así como las encuestas también ven a Andrés Manuel como el puntero en términos de redes sociales, también es el puntero en todos los factores y esto es algo importante porque no nada más medimos qué tan mencionado o qué tan relevante es en la esfera social. Oye, y algo que te quería preguntar desde ese tiempo, conforme ha venido avanzando 2018, se ha visto, digamos, lo que hemos visto en otras elecciones, que son pues, estas cuentas, unas que son bots, otras que buscan subir trending topics. Finalmente Twitter tomó una serie de medidas hace, ¿qué será? 2, 3 semanas más o menos con el objetivo de eliminar o tratar de atajar esta situación, porque se ha colocado en la discusión mexicana el tema de la intervención rusa, si vienen, si no, se colocan temas. ¿Qué has observado tú que te dedicas al análisis de esta plataforma? Pues mira, sí, sin duda vemos que esta actividad es común frente a todos los candidatos. Y esto lo que quiero decir es, puntualmente no sabemos si es una actividad que está haciendo su equipo, ya sea para amplificar el mensaje, crear cuentas y de pronto poder que llegue más lejos algún tema que estén empujando de agenda o también para echarle al de enfrente. Entonces, puntualmente no sabes quién lo hace, si es parte de su estrategia. Pero sí se ve, digamos, en un surgimiento de cosas que no existían, ¿no? Sí, mira, más o menos ahorita en temas electorales fluctúa en un 30% de conversación inorgánica. ¿Qué quiere decir? Que esta está siendo provocada justamente por estas cuentas que no son reales. Entonces ya sabemos que sí hay por ahí un empuje de conversación que no es de gente real. Ahora, desde que Twitter anunció estas medidas, ¿se ha notado una disminución en esta actividad? ¿Podrías decir que disminuye el porcentaje? Sí, digamos que sí ha ayudado, no obstante, tanto para Twitter, porque al final no lo hacen de manera manual, ¿no? Ni como para cualquier empresa, el tema de los trolls, que no son cuentas, pues digamos que programadas, sino que sí hay personas detrás de ellas emitiendo mensajes, son muy complicadas de definir, que no son orgánicas, que no están haciendo bien, digamos, para la conversación, y cancelarlas se vuelve complicado, ¿no? Esa evaluación. Entonces, por más que exista el esfuerzo, y pasa en cualquier red, ¿no? Sí, porque además he podido ver que hay, por ejemplo, cuentas en donde si hay un humano detrás o un humano que controla 5 cuentas, reproduce más o menos el mismo mensaje, pero no quiere decir que es un bot, porque un bot, entendido de la manera más ortodoxa, pues está programado, ¿no? Es decir, Exacto. tú pones Mid o Ricardo Anaya o AMLO y automáticamente dispara una respuesta. Y no necesariamente es el caso, ¿no? A veces son personas que se dedican a operar cuentas y van mandando mensajes con cierta variación. Sí, correcto. Nosotros le llamamos trolls y muchas veces pues es casi como un centro de atención, ¿no? Donde hay muchísima gente generando estas conversaciones. Y sí afecta, pero lo interesante es, en nuestro caso, los podemos medir y los podemos desechar de la medición, lo cual nos ayuda a tener una lectura mucho más clara de cómo se está dando. Ahora, geográficamente, ¿cómo está el asunto? Porque a mí me llama mucho la atención. Voy a decir que cuando yo escribo de alguno de los 3 candidatos, del que más me escriben la gente que lo apoya o lo defiende, pues son de Andrés Manuel López Obrador. Pero luego siempre les contesto, oye, sí, está muy bien,
pero cuida tu burbuja, porque a veces uno tiende a ver burbujas. Geográficamente, ¿qué tanto? Demográficamente me parece que será obvio que en el centro del país, en los lugares donde hay más población, pues obviamente hay más personas tuiteando de sus candidatos y preferencias electorales, pero ¿qué tanto está concentrado y qué tanto hay zonas del país que no estarían representadas en Twitter? Pues mira, sí puntualmente tiene que ver con una cuestión de cuáles son las ciudades principales y que evidentemente hay acceso a tecnología, influye al 100%. Total. Entonces, prácticamente podía haber ahí una correlación, pero algo que se vuelve muy interesante es de pronto ves ciertos segmentos que están catalogados un poco por ubicación geográfica, donde probablemente están más en la base de la pirámide, que sí están interactuando en este tema electoral, y además es algo que hemos visto una evolución que en elecciones anteriores, digo, estoy hablando más como la del año pasado, en Colima o así, no se veía. Entonces también la participación de otros sectores, independientemente de que estén en ciudades o en lugares geográficamente no tan habituados al tema tecnológico, sí estamos viendo que hay un incremento de su participación en estos lugares, pero sí te diría que está muy relacionado a un tema de penetración tecnológica. Oye, Jimena, pues se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero espero que puedas regresar para ir viendo cómo evoluciona este asunto. Si detectas que hay, pues yo no diría, no creo que puedas saber si son cuentas rusas o no, o lo que sea, pero finalmente qué tanto se va intensificando en esta etapa crítica en la que vamos a entrar, pues este tipo de actividad a lo mejor sube de porcentaje o no. Ya lo iremos viendo y es muy importante porque finalmente estas plataformas se han convertido en una suerte de plaza pública en donde todos podemos encontrar y teóricamente discutir. Exactamente. Tanto estamos dispuestos a escuchar. Exactamente, pues así lo hacemos porque además va cambiando mucho ahora que estamos en las intercampañas. Por ejemplo, la ubicación de Anaya es completamente diferente a como estaba antes, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que tú ves, ¿está en segundo lugar o tercero? Pues mira, en redes sociales se permanecía Andrés Manuel en primero, Anaya en segundo y José Antonio Meade en tercero. A partir del tema de corrupción en relación a él, sí le impactó en redes sociales, que al final ese es un tema, la percepción, es claro, realidad. Y en términos de percepción pasó a tercer lugar desde la lectura de redes sociales. Vamos a ver ahora que entren las campañas puntualmente. Sí, y Margarita, ¿no? A ver cómo juega en términos de los demás candidatos. Si correcto, le quita a Ricardo Anaya, que es, digamos, lo que uno vería intuitivamente o no, quizás a Meade, quién sabe. No exacto, ahora que ya es candidata oficial, digamos, y que ya va a entrar, pues ya vamos a poder empezar a ver cómo mueve ahí la aguja. Exacto. O Andrés Manuel incluso, también, ¿no? Por el tema de género. Gracias, sí. Jimena. Al contrario, a ti. Ahí escuchamos a Jimena Íñigo, CEO y fundadora de Karma Pulse.